En este pequeño video haremos un breve y rápido repaso de lo que son las máquinas térmicas. Esto nos servirá como punto de partida para posteriormente hacer análisis de lo que son los ciclos termodinámicos. Dado que es mucho más sencillo dar una explicación sobre máquinas térmicas con apoyo visual, pasemos a la presentación. Aquí se presenta un esquema de lo que es una máquina térmica. Tengo que mencionar que la máquina térmica se compone de diferentes dispositivos, como puede ser un compresor, una turbina, una bomba, etcétera. Pero de momento no nos vamos a detener en el análisis de los dispositivos y nos enfocaremos en la máquina térmica como un todo. Quiero mencionar también que el objetivo que tiene una máquina térmica es el de recibir calor y transformarlo en trabajo útil. Esto es lo que se busca siempre que hablamos de una máquina térmica. Recibir cierta cantidad de calor que vaya a pasar por todos nuestros dispositivos y generar un trabajo de salida, un trabajo útil. Para poder describir el funcionamiento de una máquina térmica hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, reciben calor de una fuente de alta temperatura, como puede ser energía solar, un horno de petróleo, un reactor nuclear, etc. Nosotros consideramos que esta fuente de alta temperatura siempre se mantiene a la misma temperatura. Es decir, aun cuando hay transferencia de calor entre la fuente y la máquina térmica, la temperatura de la fuente siempre permanece siendo la misma. Como segundo punto, tenemos que la máquina térmica va a convertir parte de ese calor en trabajo, que es básicamente su objetivo. Esto se logra, por lo general, a través de una flecha rotatoria. Aquí quiero aclarar un punto. Solamente se convierte en trabajo útil una parte del calor que está entrando a la máquina térmica. Es decir, solamente una parte de ese calor de entrada es aprovechado en una máquina térmica y genera trabajo de salida. Como tercer punto, tenemos que la máquina térmica siempre va a rechazar un calor de desecho hacia un sumidero de baja temperatura. Este sumidero puede ser la atmósfera, puede ser un río, puede ser el mar o cualquier otra fuente de baja temperatura. De la misma manera que la fuente de alta temperatura, nuestro sumidero, vamos a asumir que siempre está a una misma temperatura, independientemente de que nuestra máquina térmica está rechazando calor hacia este sumidero. Finalmente, el punto 4 nos dice que la máquina térmica siempre opera en un ciclo. De estos 4 puntos que definen a una máquina térmica, el tercero, de los que acabo de mencionar, es probablemente el que más conflicto ocasiona cuando estamos hablando de máquinas térmicas, ya que nos dice que una máquina térmica debe de rechazar calor de desecho hacia un sumidero. Esta incapacidad de una máquina térmica de aprovechar el calor de entrada y que tengamos la necesidad de desechar parte de ese calor como desperdicio es el gran reto que existe en termodinámica. Trataremos siempre de disminuir la cantidad de calor de desecho que genere nuestra máquina térmica. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué es necesario desperdiciar calor en una máquina térmica? Para responder esta pregunta, vamos a pasar al siguiente esquema. Vamos a asumir que tenemos el siguiente dispositivo cilindro émbolo. Vamos a utilizar este dispositivo para levantar una carga que se encuentra reposada sobre el émbolo. Para esto nos vamos a ayudar de un gas que en un inicio se encuentra a 30 grados centígrados. Para poder levantar la carga, lo que vamos a hacer es agregar calor al gas. Esto va a ocasionar que el gas aumente su volumen y por lo tanto suba la carga. Esto lo vamos a lograr a través de poner en contacto al gas con una fuente de alta temperatura, en este caso una fuente a 100 grados centígrados. Vamos a asumir que hemos transferido 100 kilojoules de calor de la fuente hacia el gas. Una vez que el gas se expande, procedemos a retirar la carga. Asumimos que el trabajo que realizó nuestro dispositivo fue aproximadamente de 15 kilojoules. Ahora, ¿cómo podemos nosotros cumplir con el punto 4 de lo que es una máquina térmica? Es decir,
que ésta opere en un ciclo. La única forma que tenemos de lograr esto es regresando al gas a su estado inicial. Es decir, que se encuentre de nuevo a los 30 grados centígrados que estaba al inicio. Para poder lograr esto, es necesario que el gas rechace calor para disminuir su volumen y regresar a su estado inicial. Vamos a asumir entonces que de los 100 kilojoules que le dimos para poder subir la carga, 15 fueron los únicos aprovechados para realizar el trabajo y por lo tanto es necesario desechar 85 kilojoules de calor. Esto lo podemos lograr al poner en contacto al gas con un depósito de baja temperatura y así desechar el calor excedente. Esta es entonces la razón principal por la cual existe la necesidad de desechar calor en una máquina térmica. Necesitamos que nuestra máquina trabaje en un ciclo y para esto debemos de regresar a nuestra sustancia, a nuestro fluido de trabajo, a su estado inicial, lo que implica rechazar energía no aprovechada. Hasta aquí voy a dejar este video relacionado con máquinas térmicas. Y ya en el siguiente video estaremos hablando precisamente sobre ciclos termodinámicos. Analizaremos cómo podemos calcular la eficiencia con el fin de hacer adecuaciones necesarias para aumentar la misma. Pero esto será hasta el siguiente video.